Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su profesora Melina Padilla de nuevo en el segundo tema del día, esta vez en el curso de historia. Vamos a ver las fuentes de la historia. Recordemos que la historia es la ciencia que ocupa el conocimiento del pasado del hombre, ¿no? Con todos sus hechos. Sin embargo, no está desconectado con el presente. Es por eso que debemos estudiar la historia para comprender nuestro presente. Eso es lo que ya habíamos hablado y te lo estoy recalcando. La palabra historia es una raíz griega que significa adquirir o curiosear, ¿ya? El hombre quiere conocer su pasado con el objetivo de mejorar su presente. Pero para eso tenemos hoy día el tema que son las fuentes. O sea, eso nos ayuda porque es la base de la historia para que nos dé la información sobre los acontecimientos concretos que han pasado para nosotros dejar huella y tratar de mejorar la acción del hombre. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver las fuentes, ¿ya? Prácticamente todo el conocimiento que tenemos de la historia nace gracias a las fuentes históricas, siendo esta obviamente la base de la historia, gracias a la cual podemos conocer, investigar sobre las enormes cantidades de hechos históricos. Debemos tener en cuenta que no todas fuentes son iguales. Para algunos solo tenemos las fuentes orales, las fuentes escritas y las materiales o las monumentales. Pero también existen otras divisiones, otras fuentes que hoy en día se han agregado. Y es lo que también vamos a hablar hoy día. Ok. La historia es la ciencia social porque habla de toda la sociedad más compleja, ya que se busca la verdad absoluta. Y para eso requiere diversas cosas. Necesario que los datos sean contrastados para encontrar la veracidad, ¿no? Y es posible que esta información sea totalmente veraz. Esta ciencia social acepta las teorías y hipótesis de hechos pasados que se van contrastando con nuestro presente porque ya va mejorando la tecnología, ¿ya? Por eso tan solo mediante el uso de una serie de fuentes, la información se va recaudando, ¿ya? Y se va haciendo en su totalidad la real. Los diferentes tipos de fuentes de la historia se clasifican en, cada uno lo puede clasificar, como te vuelvo a decir, en 2, en 3, en 4, en 5, pero yo te voy a mostrar las fuentes y ya tú me das tu opinión en Zoom. Las fuentes de la historia pueden ser variadas clases dependiendo principalmente de su origen, pudiendo variar entre las fuentes primarias, secundarias y las terciarias. Debemos tener en cuenta la división tradicional de las fuentes, que han sido las dos primeras, las fuentes orales y las monumentales, y que no han sido hasta los últimos años que ya se han ido agregando las fuentes terciarias, ¿ya? Con el avance de la ciencia y de la tecnología, propiamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Acá te traigo un mapa conceptual que me gustó mucho porque nos habla sobre la recopilación o nos hace todo un resumen que me encanta, ¿no? Las fuentes históricas nos dejan huella en la actividad del ser humano porque es el ser humano que lo va generalizando, lo va moviendo a través del tiempo porque hablamos de historia que tiene que ver con nuestro pasado, que nos permite construir los acontecimientos en formas de la vida pasada. Las fuentes primarias son directas, quiere decir que tú a primera mano vas a tener esa información, como los periódicos, los documentos, pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, videos e instrucciones. De estas ya serían las que te voy a decir, ¿no? Las secundarias son elaborados pero no participan los hechos como los textos, las enciclopedias, los fotomontajes, las grabaciones o los discos compactos. Las clasificaciones de las fuentes tenemos las principales, pero no son las únicas, las monumentales, las orales, las escritas y los audiovisuales. Los monumentales son restos que los hombres han dejado, como muebles, inmuebles, como por ejemplo
los templos o las cabezas clavas o los huacos, por ejemplo. Fuentes orales que se transmiten de boca en boca, como son los mitos, las leyendas, los cuentos, las fábulas, que se van diciendo de generación en generación. Ejemplo, cuando, por ejemplo, nos pasa una anécdota de nuestro bisabuelo o tesoros de piratas, no están escritos, pero sí se han ido haciendo leyendas o mitos a través de la historia. Las fuentes escritas son, por ejemplo, manuscritos, crónicas y periódicos, como los papiros en ese tiempo fueron escritos, ¿no? También como la Biblia, por ejemplo, son fuentes escritas que a lo largo de la historia han pasado de manos en distintas manos, pero ya escritos. Las fuentes audiovisuales. Como ya evolucionamos, ya agregamos esta fuente audiovisual. Porque hoy por hoy tenemos fotografías, discos, grabaciones. Es más, tenemos ya YouTube, tenemos diferentes plataformas como las que yo estoy usando, como la que tú puedes visualizar este mapa y me puedes escuchar a mí. Entonces viene a ser un audiovisual. La fuente es, acá están las no escritas, que son las primarias, las escritas y las secundarias. ¿Ya? Acá están otras fuentes que son importantes. Las escritas ya sabes que son textos históricos, escrituras, etc. Las iconográficas son las fuentes iconográficas, todas aquellas imágenes que nos proporcionan una información de la historia, como por ejemplo los geográficos. Las fuentes orales que se van transmitiendo de generación en generación, ¿ya? Y que obviamente se pueden ya transcribir y se forman tal vez en entrevistas o en discursos incluso. Etnografías es considerado aquella fuente que deja una vestimenta o algún instrumento. Por ejemplo, como en Chancay cuando ves el museo y encuentras las muñecas de los antiguos chancayanos, ¿no? O los telares en las culturas nazca, inca, etc. La cartografía. Las fuentes de la cartografía son aquellos mapas que se han ido haciendo a través de la historia. Esto se remonta, por ejemplo, hasta incluso en el tiempo donde existía el monopolio, ¿no? De los barcos, de los piratas, como también te lo dije actualmente, ¿no? Hace unos momentos. Porque ellos se tenían que trasladar de un lugar a otro, de unas costas a otras costas. Entonces tenían que pasar por ciertas cosas y para acordarse lo trataban de dibujar y se hacían los tipos de mapas, ¿no? Ya sean actuales, antiguas. Hoy en día también existen los croquis para ubicarnos y para darnos un mejor alcance, ¿no? Es más, utilizamos Google Maps, ¿no? Que es una aplicación de mapas ya obviamente en vista real incluso, pero se siguen usando. Se usan para el estudio de la historia, siendo más comunes los mapas como fuentes secundarios que como fuente primaria, ¿no? Porque las primarias, ya sabes, los que te había mencionado, pero esto también es un apoyo. Los mapas históricos nos pueden dar mucha información sobre la influencia de una determinada civilización y también incluso aquellos mapas donde se le ha hecho la prueba de carbono y más o menos en qué año procede o en qué siglo. Entonces eso también nos ayuda a ver más o menos de dónde eran esos hechos que están pasando. Los restos arqueológicos son hallazgos arqueológicos que son unas fuentes principales históricas, ya que como elemento de información es lo que nos permite darnos cuenta, como te vuelvo a decir, en qué año, en qué siglo, que era incluso. Los restos arqueológicos siempre son fuentes primarias, ya que nos dejan restos de otras culturas antiguas, por ejemplo, como los dinosaurios. Hay algunos ciertos restos y entonces más o menos nos hace como darnos cuenta de cómo eran los dinosaurios. Imagínate, esa era hace millones y millones de años, pero como hay restos, entonces nos da una magnitud y una proporción incluso hasta de su cuerpo, tamaño, formas y hasta incluso qué comían. ¿Ya? Entonces, miren qué importantes son los restos arqueológicos, ¿ya? Las monedas
Las monedas también es una ciencia. Estábamos viendo que obviamente la ciencia nos ayuda también a esto. Son las monedas también tantos siglos. De cada moneda que tú tienes en tu mano hoy por hoy incluso, pues tiene un largo proceso y una historia. Porque si tú tienes la moneda, a veces ves, por ejemplo, hasta de un sol nada más, hay monumentos, hay animales, se trae divinidades. En soles creo que hay 8 a 10 ¿no? Dibujos en cada moneda. En los billetes de 10, de 20, de 30 soles. Esas caritas, ¿por qué? ¿Qué cosa han hecho para que estén en el billete? ¿Ya? O sea, todo eso es importante, aunque no creas, y es parte de la historia. Entonces, como las monedas, como las medallas, son consideradas como dos importantes fuentes históricas, ya que nos da un hecho en particular, ya que en su material y dibujo podemos encontrar importante información relacionada con la región donde fueron creadas. Cada país tiene su moneda, su historia, y es por tanto que se ve reflejada en las monedas. Mira qué interesante, ¿no? El tema ha estado súper interesante, chicos. Entonces, eso es lo que te vengo a traer, al menos en esta diapositiva, que vas a tener que copiarla, ¿ya? Entonces, no te olvides de hacer tu libro. En la página número 5, narra una breve leyenda que ha sido contada, obviamente, ¿no? A través de la historia. También en la página número 6 está para qué fuente es la 1, la 2 y la 3, que es rápida. Y para tu cuaderno vas a hacer, obviamente, de un sol, vas a hacer cuántos tipos de dibujos hay y cuáles son. Ya, algo rapidito de qué se trata eso. Por ejemplo, si encuentras Machu Picchu, pones un sol de Machu Picchu y pones Machu Picchu monumento histórico, nada más. O sea, yo quiero lo conciso, pero que me digas, ¿no? Que me hables de esa moneda, de cuántos dibujos son de las monedas de un sol. Cada uno me hables del billete de 10, de 20, de 50 y de 100 soles. ¿Ya? Porque esas caritas, ¿qué personajes son? ¿Quiénes son? En la historia, ¿qué nos ha influido? Al menos vamos a empezar solamente por nuestras monedas, ¿ya? No vamos a ir por las otras monedas. Entonces sería de billete de 10, de 20, de 50, de 100 y de 200. Porque existe el billete de 200, solamente que tal vez no es muy común. Ya, chicos, entonces ya casi estamos terminando. Espero que te haya gustado mucho este video, porque yo investigué bastante, me gustó mucho. Te hice una recopilación de todo. Espero que te haya gustado y que lo hayas entendido. Y mira el video y cualquier cosa, ya sabes, las evidencias a mi WhatsApp. Descárgatelo y cópialo en tu cuaderno, estas diapositivas. Cuídate, chao, chao.